Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida, tenemos que continuar, esto es Al Mediodía Radio. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada Juana Núñez. Juana, ¿cómo estás? Buenas tardes una vez más. Muy bien, Juana, cuéntame gracias un a Dios. poquito de este tema, Juana. ¿Por qué no han funcionado los métodos para disminuir la violencia familiar? Porque no hemos enfocado los temas en los reales problemas. ¿Dónde se genera la violencia? Hemos conocido y publicado muchísimos estudios que hablan de que la violencia dentro de la familia es multifactorial. Se habla de un problema económico, se habla de educación, se habla de clases sociales. Sin embargo, hay un punto en común que tiene que ver con las heridas emocionales de la infancia y tiene que ver con el cambio de roles sociales que tienen los hombres y las mujeres en este momento. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años en República Dominicana? Para quedarnos con un contexto nuestro y cercano. ¿Qué ha pasado con nosotros? Las mujeres se han ido insertando al mercado productivo. Las familias de antes ya no son, esa estructura ha ido cambiando por una necesidad social. Las mujeres necesitan trabajar, las mujeres se van insertando cada día más, ya las mujeres no se quedan en la casa. Esto hace que las mujeres hagan un trabajo doble o triple de lo que tenían anteriormente. Una mujer ya no tolera una decisión sencilla de un hombre. ¿Por qué? Porque ella se puede mantener sola. Y aquí hay un factor que, aunque se quiera desconocer, está afectando las relaciones de pareja y por ende ha aumentado la violencia de los hombres porque no se les tolera nada y las mujeres no tienen ningún tipo de recursos para quedarse en una relación donde se sienten maltratadas o donde sienten que sus alas son cortadas. Estos factores se van elevando y los hombres tienen menos recursos a mano. Un hombre que no tiene inteligencia emocional, cuando viene cualquier señal de abandono, lo que hace es atacar, porque aunque querramos desconocerlo, una de lo que activa, de las cosas que activan cuando un hombre se pone en abandono, o cualquier ser humano, cuando nos vemos rechazados, cuando nos vemos abandonados, lo que hacemos es elevar la ira como una manera de defendernos. Y cuando no tenemos un recurso o no tenemos la inteligencia emocional para manejar este recurso, lo que hacemos es atacar. Si vemos el comportamiento de los hombres y las mujeres en las relaciones en los últimos años, ha crecido la intolerancia de ambos lados, pero los hombres manifiestan la rabia de una manera diferente a las mujeres. Aunque vemos casos donde las mujeres atacan, los hombres son los que terminan atacando y maltratando a nivel físico a las mujeres en su mayor medida. Juana, Eso, sí, Juana, Jenny te tiene una pregunta. En el caso dale, Jenny. de las diferencias sociales, económicas, sí Uh-huh. hay, porque antes se entendía que solamente había esa violencia en los barrios o en las personas humildes, porque claro, es la falta de educación. Pero entonces, ¿por qué ha fracasado también en la clase alta? Porque también ahí hemos visto casos de empresarios que han surgido en los medios de comunicación, en la cual han golpeado a su esposa, y hay esa violencia también. O sea, no es solamente de un lado del puente que está, sino de ambas partes. ¿Por qué Claro. entonces, cómo podemos ayudar a erradicar esto? O Es que yo sea, no creo que eso sea un tema de clase social, eso es un tema de la humanidad, pero que antes se No asociaba es, del solamente a lo dominicano, humilde. Y es un problema sí, mira, cultural no es eso. sobre todo. estoy de acuerdo, no es un problema de clase social. De hecho, no es ni siquiera un problema cultural. Estando estudiando derechos sexuales y reproductivos, se hizo un ejercicio viendo la respuesta de los hombres en diferentes culturas y todos tienden a ser más agresivos al momento de ser abandonados. Estas son las heridas emocionales de la infancia que están presentes en cualquier cultura, en cualquier estrato social. ¿Qué sucede? Que no hemos enseñado inteligencia emocional. Lo que tenemos hoy día es una forma de hacer crecer la violencia
a nivel de la música, a nivel de los medios, a nivel del trato. No se promueven las relaciones familiares, todo lo contrario. Lo que se nos ha entrenado a las mujeres es para que no aguantemos nada. Desde hace 50 años, las mujeres nos han ido entrenando poco a poco para que usted se eduque, trabaje, resuelva y no le aguante a nadie, a ningún hombre. ¿Qué sucede con esto? Que los hombres se han quedado sin recursos para ganarse la compañía y la aceptación de una mujer. De hecho, los hombres ni siquiera tienen derecho a opinar en un embarazo o en la retención de un embarazo cuando una mujer decide abortar. Los hombres no tienen ese derecho y las mujeres no quieren ir a las casas a trabajar y a tener hijos sin hacerse profesional y trabajar fuera de la casa. Tanto por un lado, una mujer que está con tanta carga laboral y dentro de la casa, porque las mujeres siguen haciendo todo esto, y por el otro lado, los hombres que no saben ya cómo conquistar a una mujer sin el miedo a ser abandonados. Y tercero, la falta de educación e inteligencia emocional para manejar estas heridas. Así es, Juana. Y yo creo que también de parte del Estado en la elaboración de políticas públicas, entiendo que ha faltado un diagnóstico riguroso del origen de la violencia intrafamiliar, pero de manera de riesgo en ámbitos individuales, porque siento que hemos medido los factores de la violencia familiar de manera general, pero yo creo que hay que comenzar a estudiarlo, y si Darían tuviera aquí nos arrojara mayor luz, de manera individual, sectorial, comunitario. O sea, porque las cosas que suceden en Santo Domingo Este, donde hay problemas ahora de basura y entre otros problemas, no es la realidad del que vive en Piantini. Pero mira, no es igual, pero hay algo que es común y que no se ha abordado. Y las políticas públicas no se han detenido a trabajar estos males como debe ser. Juana, sí. Daniel Pou de este lado. Ay, mira, qué bueno que está ahí. El problema fundamental, y porque yo tengo años estudiando ese tema, es que aquí la violencia sistémica o violencia social se ha convertido en una cultura. Así y es uno de los principales problemas que tenemos. Luego las autoridades han querido diseñar algunas intervenciones, pero a partir de querer criminalizar la violencia social como si fuera una violencia del crimen organizado. Eso es otro de los errores. La violencia social y violencia sistémica es una violencia cultural. Dese cuenta que aquí casi todos los programas, por no decir todos los programas que se han enarbolado del Estado, a partir de dónde surgen, de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque la Procuraduría es la responsable de la política criminal. Y el hecho de que un hombre asesine a su ex esposa o a su esposa, etcétera, eso no quiere decir que él sea un delincuente. Él es un individuo disfuncional. Así es. Pero él no es de lo que sale a atracar gente y a matar gente y a secuestrar gente. Porque antes de cometido el hecho, él era un hombre normal, común y corriente. Sí, y este punto no se quiere reconocer. Bueno, lo que pasa, Juana, que este país es un disparate. Tenemos una Procuraduría General de la República que nunca ha diseñado los ejes de una verdadera política criminal. Estoy completamente de acuerdo con usted. Se concentra en la persecución del delito. Y en campañas bonitas, con mensajes, no la mates. Mira. No, señores, el que ha tenido que poner una denuncia por abuso intrafamiliar a mujer o a hombre de pareja en la policía. ¿Te han dado golpe? No, pero he sido parte de procesos y eso es una tragedia. Eso no hay con quién hablar. Estos son hechos que suceden por lo general en la noche. Usted se acerca a un destacamento en la noche, no hay quien le coja la denuncia. Duelen menos los golpes que el proceso. No hay forma de tú realmente tener una defensa, de tú sentirte protegido por las autoridades. Y lo peor es que los policías no tienen formación para intervenir. No, ellos llegan eso es traumático. Donde hay una situación de violencia en gestación y ellos lo que hacen es incrementar la potencialidad. Hay dos puntos que es bueno aclarar aquí. Uno es que porque a un hombre se le ponga una ley más estricta para estos tipos de casos, esto no disminuye la violencia.
De hecho, hemos visto desde la ley 2497, que ha ido creciendo la pena. Sin embargo, la violencia ha ido creciendo. No se ha disminuido desde aquí. Y en eso Daniel tiene razón. Otro punto es que todas esas campañas que hemos visto en los medios de comunicación incitan a la violencia. Y a veces yo me pongo a ver todo esto y digo, pero tantos especialistas en comunicación que existen en este país y no se dan cuenta que cada vez que repetimos estos términos, estamos llevando al crecimiento de la violencia. Y hay otro punto importantísimo y es volcar todo el tema de la violencia a los hombres, al machismo y a la cultura. Y aunque es cierto que hemos tenido una cultura donde los hombres han sido violentos con las mujeres y hay muchos factores que se derivan de estos casos, también es cierto que los hombres y las mujeres estamos criados en esa misma cultura y con las mismas reglas machistas. Entonces, si vamos a atender la parte de la cultura, debemos prestar atención a los hombres y a las mujeres. Y si vamos a ver la respuesta emocional y el manejo de la inteligencia emocional, hay que trabajarlo de igual forma en hombres y en mujeres. Y hasta que no veamos esto conjunto como un mal de la familia, trabajando la educación a este nivel y quitando la Procuraduría de ahí, no vamos a tener un cambio ni en la cultura, ni en la familia, ni en los casos de violencia. Eso es así, y yo creo que, como decía ahorita, se debe comenzar a estudiar de manera sectorial y municipal, o sea, por regiones, por comunidades, qué causa la violencia. Y yo estoy seguro que eso nos arrojaría datos para crear políticas públicas individuales. Y sobre todo los detonantes de esa violencia. Así es. Porque las causas, señores, son multifactoriales, como dice Juana. Ahora, la proporción de los componentes ahí es que varía. Entonces hay que irse realmente a estudiar los detonantes. ¿No? Y utilizar las herramientas que tenemos a nuestras manos, como la Big Data, para tú desarrollar perfiles, no para darles seguimiento, digamos, sino para tenerlos identificados, personas que ya hayan cometido hechos. ¿Cuáles son esos? ¿Tú sabes cómo identifican a los posibles asesinos en los Estados Unidos? Personas que tengan antecedentes de maltrato animal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el que a edad temprana abusa de los animales, puede abusar de los humanos también. Entonces esas personas están en una base y tienen lineamientos y cosas que se le permiten y cosas que no. Juana, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué debe hacer el sistema dominicano? Saben que yo trabajo con bioneuroemoción, trabajo con inteligencia emocional y programación neurolingüística. Visto desde mis ojos y visto desde la experiencia que he tenido con este tema, el asunto aquí donde yo entiendo que hay que trabajar es en la inteligencia emocional. ¿Qué sucede con el abandono? Los niños que tienen o que son hijos de madres que no están en las casas y a muy temprana edad se han sentido abandonados, nosotros, ustedes saben desde cuántos años estamos trabajando con este tipo de familia disfuncional, no hay un recurso que pueda apoyar a estas heridas emocionales, que son el abandono, el rechazo, la injusticia, que es desde donde se están criando la mayoría de nuestros niños. Por eso, todos los días, estos temas siguen creciendo, porque no se trabaja esta parte. Ok, ya en este momento no tenemos la familia que teníamos antes, o sea, esa estructura. Pero, ¿desde dónde estamos criando a estos niños? Si no tenemos esta estructura, debemos educar desde las escuelas y desde las instituciones y los medios de comunicación a estos niños para fortalecer su inteligencia emocional y poder manejar estas heridas de otro modo que no sea matando, agrediendo y dañando a otros. Así es, Juan. Y quisiera hacer una anécdota de algo que me pasó el sábado mientras hacía unos trabajos en mi circunscripción, trabajos políticos, y es que me decía un joven, no tan joven realmente, una persona de 40 años, que se sentían desprotegidos ante los políticos porque los discursos se había puesto, no me lo decía textualmente con estas palabras, pero porque los discursos se había puesto de moda, decir, temas para los jóvenes y las mujeres, y a los hombres, por el tema de género y eso, lo han ido desplazando o convirtiéndolo en invisibles. Invisibilizándolos. ¿Sí? Entonces, como hay mujeres que necesitan apoyo para emprender,
para resurgir o para surgir porque no han hecho nada quizás, hay hombres que también se sienten desprotegidos y siento que solo estamos creando planes y políticas públicas y promoviendo los que no están creando políticas, sino de la oposición, actividades y expectativas para los jóvenes y las mujeres. Y yo creo que es un discurso que ya hay que irlo eliminando, que fue muy famoso en una época, que conectaba mucho en una época, pero ya los hombres también necesitan de esa igualdad que las mujeres ya han ido consiguiendo por sus mismos esfuerzos y por las discriminaciones positivas que durante lo largo de la historia se le han hecho, lo han ido consiguiendo. Entonces ya es momento de equiparar el discurso. Y es penoso que esto esté ocurriendo porque te digo que igual a los hombres se les sigue exigiendo que sea el proveedor. Así es. Si alguien va a dejar la escuela primero porque tiene que irse a trabajar es un hombre. Somos las mismas mujeres que le decimos a un hombre, si tú no tienes con qué mantenerme, yo no me puedo casar contigo. Wow. Sin embargo, quiero que me estar libre de todo compromiso para hacer lo que yo quiera. Y este es mi cuerpo, yo hago con él lo que me da la gana, aún estando en una relación de pareja. Entonces yo pienso que el respeto dentro de una relación también hay que enseñarlo, y esto se enseña en la escuela, porque estamos dejando a los hombres desprovistos de recursos emocionales para poder trabajar su desarrollo, tanto personal como profesional, y también de recursos económicos. Bueno, interesante punto de vista, Juana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estos temas son importantes traerlos a la palestra pública para evaluarlos y para, digamos, enfrentarlos con otros análisis. Gracias, Juana, por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo, Juana? Estoy en el 809-696-0669 para la gente que desee consultar algunos de mis temas. Y estoy en las redes sociales como @JuanaNúñezTV. Juana Núñez estuvo con nosotros, experta en comunicación asertiva. No se muevan de ahí, que ya continuamos.